Los grandes países son formados por grandes personas, un pensamiento que nos hace falta meditarlo mucho para entenderlo. Las bases para que un país se levante somos nosotros, las personas que lo habitamos junto con las personas que lo gobiernan, poniendo todos un granito de arena. Obviamente, esto, si a todos les ponemos de nuestra parte, es por eso que fueron creadas las distintas leyes que nos rigen a ti y a mí, a ricos y a pobres, estudiados o no. Las personas o no, están ahí y las tenemos que respetar. Un punto fundamental que hay que aclarar es que el dinero es parte del combustible que nos mueve al país, pero el dinero es capaz de corromper a muchas personas. Y de entre esas muchas personas, lo más probable es que haya uno en el gobierno. Justo por eso, las leyes son para todos, para no permitir que estas personas que están en puestos importantes hacer grandes robos, sino lo contrario, sean usados para lo que fue recaudado. Pero, ¿cómo se recauda este dinero? Bueno, exige algo llamado Código Fiscal de la Federación. Para resumirlo un poco, este código son todas las leyes de las que hemos venido hablando, todas aquellas que se relacionan con el dinero que llega al gobierno, dinero que los ciudadanos es recaudado a base de impuestos. Esas leyes se encargan de hacer lo más justo posible el reparto de nuestras obligaciones, como ciudadanos, a cumplir por el beneficio propio. Porque a fin de cuentas ese es el objetivo de los impuestos, que todo ese dinero recaudado, o por lo menos la mayor parte, sea empleado en construcciones e inversiones que ayuden a los ciudadanos a salir adelante, dando apoyos a los más necesitados o a las principales fuentes de empleo del país. A fin de cuentas, ese dinero es para hacer un país una potencia. Pues bien, hoy se presenta mediante varias investigaciones un video en el cual les vamos a hablar sobre el conjunto de leyes que nos rigen, que se refiere a hacer justo el reparto de nuestras obligaciones. Quienes más tienen deben aportar en mayor medida el financiamiento estatal para conservar el principio constitucional de equidad y el principio social de la libertad. Código Fiscal de la Federación. Son diversos aspectos fiscales cuyo objetivo es determinar las contribuciones y las obligaciones que deben cumplir. Las principales obligaciones fiscales: impuestos federales, impuesto al valor agregado sobre la renta, impuestos sobre depósito en efectivo, impuestos estatales, impuestos sobre la remuneración al trabajo personal, impuestos municipales. Dentro de estos hay dos tipos de impuestos. Estos se dividen en diferentes al principio. Impuestos sobre los ingresos. Aquí se incluyen impuestos por la presentación del servicio y hospedaje. Impuesto del patrimonio, predial, tenencia y uso de vehículos, producción, consumo y las transacciones. Los recursos obtenidos son en beneficio a la población en general: educación, salud, importancia de justicia y seguridad, combate a la pobreza, impulso de sectores económicos fundamentales para el país. Primera ley, ley aduanera. Ordenamiento jurídico que regula la entrada y salida de mercancías en territorio nacional y de los medios que se transportan y conducen, así como los hechos que deriven de la entrada y salida de estas. Son las reglas y normas que señalan las medidas e instrumentos para llevar a cabo la importación y exportación de toda clase de mercancía desde y hacia donde en territorio nacional. Los aranceles son los que deben de pagar en la aduana de un país las importaciones y exportaciones por la entrada y salida de mercancías. La aduana es una oficina pública gubernamental, aparte de ser constitución fiscal, situada en puntos estratégicos como serían las costas, fronteras, terminales internacionales de transporte de mercancías como aeropuertos o terminales ferroviarios. Código de Comercio. Es la normativa legal seguida por las empresas que sirve para regular sus actividades en el seguimiento de sus operaciones y relaciones mercantiles. Por lo tanto, el concepto de Código de Comercio se define como la legislación jurídica que regula la actividad de toda empresa. Eso sí, las características del Código de Comercio varían según cada país. Cada región cuenta con su propia regulación del Código de Comercio, pero por norma general todas las guardan algo en común: la definición de la empresa en cuestión, la conducta y los estándares a seguir en cada operación de cambio, compra y venta. Los contratos mercantiles, por ejemplo, quedan regulados por el Código de Comercio de cada país. El Código de Comercial lo que hace es regular las normas básicas
de lo que se conoce como el derecho privado para definir una conducta que deberá ser exigida y cumplida por todas las partes dentro de una misma norma jurídica. Tema 4. El artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La fracción 4 del artículo 31 constitucional contiene 6 elementos de gran trascendencia para el derecho fiscal mexicano. Número 1. Establece la obligación a cargo de todo mexicano de contribuir a los gastos públicos. Número 2. La fracción 4 declara que los entes habilitados para recibir impuestos son de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Número 3. La citada fracción aclara que la entidad y municipios que pueden fijar gravámenes solo son aquellos en los que residan un contribuyente. Número 4. La fracción analizada declara que los impuestos deben ser establecidos a través de una ley. Número 5. La fracción 4 declara que los impuestos son creados con el fin de contribuir a los gastos públicos. Número 6. La fracción 4 dispone que los impuestos serán equitativo y proporcional. Ley de instituciones de crédito. La presente ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos mexicanos y tiene como objeto regular el servicio de banca y crédito. Realizan actividades financieras los fideicomisos públicos para el fomento económico, cuyo objetivo o finalidad principal sea la realización habitual y profesional de operaciones de crédito. Dichas operaciones deberán representar el 50% o más de los activos totales promedio. Asimismo, la Secretaría podrá consultar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los casos en que requieran su opinión y de conformidad en las atribuciones conferidas. El impuesto sobre la renta en México es un impuesto directo sobre la ganancia obtenida, es decir, por la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas obtenido en el ejercicio fiscal. Con el objetivo de evitar que el régimen fiscal obstaculice la actividad exportadora, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ha certificado a 635 empresas en materia de impuestos sobre la renta y del IVA, las cuales representaron el 58% de las operaciones de comercio exterior en 2013. El impuesto sobre la renta es el impuesto que grava la utilidad obtenida producto a realizar una actividad. Es decir, en un sentido muy amplio, le llama renta a la utilidad que se obtenga. El objeto del ISR está constituido por el ingreso en efectivo, en especie o en crédito, provenientes de la realización de actividades comerciales, agrícolas, industriales, ganaderas o de pesca, o por los obtenidos por personas físicas y por los percibidos por asociaciones de carácter civil. ¿Quiénes son los sujetos o contribuyentes? Las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, las personas morales de nacionalidad extranjera que tengan un establecimiento permanente en el país, residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. ¿Qué se puede deducir de este impuesto en el comercio internacional? Las adquisiciones de mercancías tales como materias primas, productos semiterminados, productos terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas, inclusive en ejercicios posteriores. Se deduce cuando se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para la importación definitiva de mercancía. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tiene 11 artículos, de los cuales hablaré de los dos más importantes. El artículo 46 dice que el gobierno federal corresponde a la facultad de nombrar la mayoría de los miembros del órgano del gobierno que equivale o designa al presidente o director general. Las empresas se asimilan de participación estatal mayoritaria. En el artículo 50 dice que la relación entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales tienen un sistema nacional de planeación y un lineamiento que genera materia de gastos y financiamiento que se lleva a cabo en la forma y término que dispongan las leyes por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público. Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970. Tenemos que tener un buen trabajo digno y decente, aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No tiene que existir discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, preferencias sexuales o estado civil y con un salario remunerador.
El trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio. Toda persona tiene derecho a un salario mínimo. Cada trabajador tiene 6 días de vacaciones por el primer año de servicio, incrementándose 2 días por cada año. Debe existir un contrato laboral de promedio. Tiene derecho a tener utilidades. Ley de Mercado de Valores. La Ley del Mercado de Valores regula la oferta pública de valores, la intermediación de estos en el mercado, las actividades de las personas y entidades operativas en que él interviene la estructura y la operación del Registro Nacional de Valores e intermediarios, de los alcances de las autoridades responsables para promover el desarrollo, equilibrio del mercado y la sana competencia. Asimismo, establece el mercado jurídico bajo el cual se llevan a cabo operaciones internacionales en materia de valores y establece la regulación para la constitución y fundamentación de las bolsas de valores en el país y de instituciones para el depósito de valores. De esta forma, se brinda una mayor certeza jurídica para las partes involucradas. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Son cosas mercantiles. Los títulos de crédito son emisión, expedición, endoso, aval o aceptación. Y las demás operaciones en que ellos se consignen son actos de comercio, también son títulos de crédito. Los documentos son necesarios para ejercitar el derecho literal. Lo importante para hacer valer el derecho contenido en el título de crédito es contar con el documento que lo acredita, que lo confiere a su titular. Activa contra el sujeto pasivo que se obligó en el documento. Por eso se dice que una de sus características principales es la de ser necesario título de crédito, no hay obligación exigible. Son títulos nominativos expedidos a favor de una persona cuyo nombre, texto mismo de un documento en caso de títulos nominativos que se llevan cupones, consideraba que son cupones nominativos cuando los mismos estén identificados. Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Este es un impuesto especial que se aplica a la producción de ciertos bienes y a determinados servicios. Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios tiene como importación a los siguientes bienes: bebidas alcohólicas, cerveza, cigarros, gasolina, diésel, bebidas energizantes. A través de esto tienen que pedir permisos para el consumo de bebidas alcohólicas. El impuesto se debe pagar cada vez. Es decir, un ejemplo, si inicias tu pago el 17 de agosto, tu próximo pago lo deberás de hacer el 17 del mes siguiente. A continuación les mencionaré uno de los artículos por lo cual es la ley de impuesto. Artículo número 1. Están obligados al pago de impuestos establecido en esta ley las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes. Esto se refiere a cuando la persona que compra adquiere productos que son importados. Artículo número 2. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan se aplicarán las tasas siguientes. Esto se refiere a los comerciantes que venden alcohol, cerveza y tabacos. Dicho impuesto se considera especial porque se refiere a productos específicos que por alguna razón, por ejemplo, en el caso del tabaco y el alcohol, se dice que se grava para desincentivar su consumo. Esta contribución debe pagarse por cualquier producto que se enajene o cualquier servicio que se preste de los señalados específicamente en dicha ley y conforme en la base y tarifa que se precisan en la misma.